Continuando con la materia de teoría del delito, vamos a ver o vamos a entrar de lleno al tema de presupuestos de los delitos. Para la existencia de la existencia de un delito, se requiere la concurrencia de determinados sujetos, circunstancias, tanto de hecho como jurídicas. ¿De acuerdo? En la doctrina hay corrientes en donde eh, hay dos corrientes donde una niega la existencia de un presupuesto de delito y otra la acepta. Mancini crea la doctrina del presupuesto del delito, elementos jurídicos positivos o negativos, anteriores a la ejecución del hecho y dependiendo de la existencia o inexistencia de estos, está condicionada la configuración del delito que se trate. Podemos definir a los presupuestos de delito como aquellos antecedentes jurídicos necesarios para la realización de la conducta o hecho descrito por el tipo penal, de cuya existencia depende el delito. Se han dividido estos presupuestos de delito en generales y especiales. Los primeros son los comunes a todos los delitos que conocemos y los especiales son los exclusivos de cada uno de los mismos. Como presupuestos generales podemos señalar la norma penal, comprendido el precepto y la sanción. Eh, Masari ha hecho notar a esto respecto que uno de los presupuestos fundamentales del delito es el precepto penalmente sancionado, o sea, aquella parte de la norma penal que prescribe bajo la amenaza de una pena una determinada conducta. Por decir, el delito de robo. El delito de robo es un apoderamiento de una cosa ajena en donde ésta tiene que tener una sanción. Recordemos que el concepto de delito está definido como una conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye una o varias sanciones penales. Entonces, cada uno de estos preceptos o cada uno de estos conceptos de los delitos, robo, homicidio, daño en propiedad, depende o requiere una sanción. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Masari manifiesta o nos comenta que uno de los presupuestos fundamentales del delito es el concepto penalmente sancionado, sea aquella parte de la norma penal que prescribe bajo la amenaza de una pena una determinada conducta. Vemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, la imputabilidad, el bien jurídico tutelado y el instrumento del delito. Eh, que estos los podemos estar señalando. Como presupuestos del delito especial, encontramos, entre otros, la relación del parentesco tipificada en el homicidio en razón del parentesco o la relación que tuvo con la persona, así como la calidad de funcionario en el peculado. ¿De acuerdo? Por otra parte, la ausencia de los presupuestos de la conducta o del hecho implica que sea imposible encuadrarlos en un tipo penal, ocasionando la inexistencia de un delito. Ahora pasemos a qué es el sujeto activo. En la antigüedad, en alguna de las legislaciones de los países, se llegó a creer en el absurdo de que los animales y aún los seres inanimados podían ser sujetos activos de la realización de los delitos. En la actualidad, no es difícil concebir al ente humano como la única criatura capaz de ser sujeto activo de los delitos, ya que la capacidad de delinquir solo reside en los seres racionales, pues no es posible hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia y de la voluntad, facultades que son exclusivas de los seres humanos, ¿de acuerdo? Facultades que son exclusivas del hombre. De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y también punible, o bien cuando participa en la comisión del delito, contribuyendo
a su ejecución proponiendo, instigando o auxiliando al autor que cometió el delito. Con anterioridad a su realización, concomitante con ella o después de su consumación. ¿De acuerdo? Todos estos lapsos o todos estos momentos en los que encuadra el delito. ¿De acuerdo? Según los juristas clásicos y los de la escuela positiva, el delito tiene como primer elemento un sujeto activo que es el hombre. ¿De acuerdo? Ahí partiendo, que sería la persona humana, la calidad y número en cuanto al sujeto activo. Los códigos clásicos, por medio de la institución de las circunstancias agravantes, y atenuantes, provenían a la determinación de la pena en función de la personalidad del delincuente. ¿De acuerdo? En este mismo sentido, los positivistas establecieron que no hay delito sino delincuentes y consecuentemente no hay delincuentes sino hombres. Como ya se mencionó anteriormente, solo las personas humanas pueden ser responsables de la comisión de delitos, pues solo éstas pueden actuar con voluntad y ser imputables. En base a esta se han dado diversas teorías que algunos autores manifiestan la necesidad de establecer el estado de peligrosidad junto a los delitos y explicándolos como una simple condición personal que representa amenaza y no puede ser sancionada por la ley. ¿De acuerdo? También podemos hablar de la teoría del médico César Lombroso, quien en base a un estudio e investigación de internos en establecimientos penitenciarios, estimó que había descubierto al delincuente nato, el cual era un individuo con determinadas anomalías somáticas y psíquicas, tendientes a convertirse en delincuente, aun en el caso de encontrarse en un medio social favorable. En algunas investigaciones biológicas, psicológicas, psiquiátricas y sociológicas, se ha considerado el delito como encarnación de la personalidad o creación del delincuente, creando la teoría de la criminalística de la creación. ¿De acuerdo? La cual busca acomodar o adecuar la pena y su aplicación a la personalidad del autor. El sujeto activo, en cuanto a su calidad, se presenta cuando en ocasiones el tipo exige determinadas características, es decir, una calidad en dicho sujeto, originándose los llamados delitos especiales o exclusivos. Esto es cuando el tipo exige determinada calidad del sujeto activo para poder ser autor del delito y de integrar el mismo, con relación a aquel que no tiene calidad exigida. Metzger hace un singular pronunciamiento en torno a los delitos especiales, los que poseen, a su decir, destacada significación práctica en la teoría de la codelincuencia. ¿De acuerdo? Indicando que la limitación del círculo de los posibles autores en los llamados delitos especiales no supone que las personas no pertenecientes a dicho crédito, esto es, los no cualificados, los extraños, no pueden en absoluto ser sujetos de delitos, pues si bien no pueden ser autores en el sentido estricto de la palabra, queda la posibilidad de que participen en el hecho como cómplices y sean, por tanto, sujetos del delito, advirtiéndose de todo esto que el sujeto activo del delito solo podrá ser quien cuenta con la calidad exigida por el tipo penal. En otro sentido, a la participación de los sujetos en la realización de un hecho delictivo se le da diferentes definiciones como la coparticipación y la codelincuencia, poniendo unos ejemplos, entre otros. ¿De acuerdo? Existen diversas formas de intervención, a cada una de ellas
Obviamente se le otorga un tratamiento especial, dependiendo del modo de cada sujeto participa en la comisión del delito. Si éste participa directamente, indirectamente, de alguna manera ayudó a que este delito se diera, el hecho se diera. Entonces, dependiendo cada una de estas situaciones, se le daba un tratamiento especial en cuanto a la sanción. ¿De acuerdo? Algunos autores hablan de la autoría y participación y hacen comprender que en las autorías la figura de la autoría directa y la autoría mediata y la coautoría. ¿De acuerdo? En la primera, en la autoría directa, el sujeto realiza directamente el hecho delictivo descrito en la ley penal. El autor mediato es quien realiza el delito valiéndose de otro que actúa como instrumento para la comisión del mismo. Y la coautoría se presenta cuando el hecho delictivo es realizado conjuntamente con otro u otros sujetos, quienes también son autores. La participación está integrada por la instigación y la complicidad. Las diversas definiciones algunas veces restringen el concepto de autor y en ocasiones lo extienden a otros participantes de la acción delictiva. Ambos criterios no tienen trascendencia, en virtud de que el primero, al restringir el concepto de autor, solo hace referencia a la descripción contenida en el tipo penal. Y el segundo de los criterios, al extender el concepto de autor, nos permite hacer un análisis de cada uno de los concurrentes en el hecho criminoso. A este tema de la participación de más de una persona se le ha llamado concurso de personas. ¿De acuerdo? Zaffaroni ha señalado que cabe observar que la expresión participación tiene dos sentidos diferentes. En uno completamente amplio podemos hablar de participantes, es decir, dominar participación o denominar participación al fenómeno que se opera cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito, en el carácter que fuera, ¿de acuerdo? Es decir, como autores, cómplices, instigadores, etcétera. En un segundo sentido, más limitado o restringido, hablamos de partícipes, llamando participación al fenómeno por el que otras personas toman parte del delito ajeno, sentido en el cual son partícipes solo los cómplices y los instigadores, quedando fuera el concepto de autores.